A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll. Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, quizás buenos días o buenas tardes, depende del momento en que nos estén viendo. Y bueno, hoy la verdad quiero hacer una referencia muy especial al fallecimiento de nuestro querido poeta, nuestro querido amigo Jorge Aulicino. Como ustedes sabrán, falleció en estos días este notorio poeta y famoso traductor del Dante. Y como dijo Daniel Beca, cada vez que muere un poeta, el mundo se hace tierra baldía. Y esta es la sensación que por lo menos yo pude recabar en todos los amigos y colegas, no solamente de la poesía, sino también del periodismo, donde tuvo una larguísima trayectoria, desde periódicos de combate, digamos, hasta el diario Clarín, la revista Eñe, y bueno, y sobre todo el diario de poesía, que tuvo una importancia tan capital en los últimos años de las generaciones literarias argentinas, donde era codirector junto con mi amigo Daniel Samoilovich. Como ustedes saben, Aulicino había nacido en 1949. En su vida desarrolló una carrera que abarcó la poesía, el ensayo y, como digo, también el periodismo. Publicó más de una docena de poemarios, entre los que se destacaron La línea del Coyote, Mar de Chuchulca, Pasos y Estación Finlandia, Cierta dureza en la sintaxis, que es de todos sus libros el que más le gustaba. Su obra se caracteriza por una mirada crítica y una escritura despojada, ¿no? De ahí ese libro sobre la sintaxis. Y según el propio Aulicino, la poesía no ofrece respuestas, sino que ya verán hacia el final del programa por qué estamos escuchando esta música de Paolo Conte, con quien me encontré de casualidad y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando y también con Aulicino. Sobre todo porque uno de los aportes más destacados de este poeta que ha fallecido fue su trabajo como traductor, sobre todo como traductor del idioma italiano. Y entre sus traducciones más importantes se encuentra, obvio, la Divina Comedia, cosa de la que hablaremos luego sobre Dante Alighieri al final del programa. Y bueno, también tradujo a Pier Paolo Pasolini, gran poeta, y otros autores italianos como Luigi Pirandello y demás. Mundo literario. Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras. Quiero decir que nuestra invitada de hoy, vamos a hacer un poco de suspenso, ya está en el estudio y voy a compartir con ustedes y con ella las noticias de por estos días. Homenajes académicos a Florencio Sánchez, me dijo el doctor, tan recordado, el periodista anarquista bohemio, crítico del orden social de su época, al principio del siglo XX, y uno de los referentes de la dramaturgia en lengua española, es el uruguayo Florencio Sánchez, que vivió y escribió durante muchos años en la Argentina, también vivió en Rosario, y esta vez era homenajeada por dos academias. La Academia Argentina de las Letras, a través de su seminario de Historia del Teatro Argentino, que coordina el profesor Jorge Dubati, y el Instituto de Artes del Espectáculo Castañino de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. A esto se agrega la Academia Nacional de Letras del Uruguay.
Los otros días estuve en la inauguración, la inauguró la gran escritora cordobesa Andrueto, la Feria del Libro Infantil y Juvenil. El viernes pasado estuve ahí con mi amigo Las Heras y quiero decirles que, bueno, ahora en época de vacaciones continúa abierta con un amplio programa de actividades gratuitas hasta el domingo 3 de agosto y funciona en la planta baja del Palacio Libertad. Como todos los años, las actividades son múltiples y variadas y, bueno, también está ahí el stand de la SADE que estuvimos visitando. Sigamos. Este año, el premio Princesa de Asturias de las Letras, el ganador fue Eduardo Mendoza. Y lo ha ganado el premio que lleva un nombre de príncipe, pero ha coronado su carrera, este escritor catalán, que ya con 82 años tiene a sus espaldas una veintena de libros publicados y varias distinciones, como además el premio Cervantes. Así que tiene los dos premios. Estas 5 obras que voy a mencionar son para empezar, o si quieren, ya lo leyeron, volver a leerlo. La verdad como Savolta, del caso Savolta, que fue su primera novela. La ciudad de los prodigios, que sigue las andanzas de un tal Bouvilla, que fue un inmigrante muy pobre, que hizo además mucho dinero. Sin noticias de Gurb es su obra más popular, que se publicó por entregas en el diario El País. Y El Rey recibe, que arrancó como edición en 2018, que es una divertida y exitosa trilogía protagonizada por el periodista Rufo Batalla. Bueno, Jean Reno, yo no sé si ustedes saben, creo que sí, es un destacado actor francés con cara de duro y que tiene una trayectoria muy destacada en Francia, pero es de origen español. Cosa que yo me enteré hace poco también. Bueno, a los 76 años se ha dedicado a escribir y dice: no soy Víctor Hugo, ni Tolstoy, ni Sartre, pero este actor, que como digo es de origen español, ahora debuta en una novela que se llama Emma bajo el sol de Oman, una historia de espías de alto voltaje erótico, y la novela transcurre en Casablanca, una ciudad que cuando él era pequeño habitó junto a sus padres. Bueno, con esto damos terminado las noticias del día y luego vamos con nuestra invitada. Bueno, antes de presentar a nuestra invitada, voy a anticiparles quién es nuestra invitada. Mariel Pardo es, ante todo, médica, profesión sobre la que vamos a indagar, que comparte con su, creo yo, profesión de escritora. Además, se dice a sí misma lectora fanática desde la infancia. Esto para los editores es muy importante, que haya muchos lectores fanáticos. Curiosa de las vidas, las anécdotas, las fantasías y de los pensamientos ajenos, le vamos a pedir que lo aclare. Y ganó diversos premios, publicó varios libros, se encuentran todos ellos en librería y ahora está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Mariel? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces sí decirte doctora o poeta. No, yo trato de separar las cosas porque justamente lleva a confusiones o a mezclas. La verdad que surgieron cosas separadas, yo tengo bastantes intereses, entonces surgieron de manera separada ambas cosas y la primera vocación mía siempre fue la lectura, así que también mucho antes de la escritura o la profesión. Así que inclusive puedo decir como que escribí relativamente tarde, cuando ya no era necesario que lo hiciera bien, ¿no es cierto? No tenía ningún mandato, bien. Exacto. Bien. Y
Así que lo puedo disfrutar mucho y realmente es un camino que sé que hago por verdadero gusto, ¿no es cierto? Bueno, debo confesarte que casi todos los escritores lo hacen por verdadero gusto y todos tienen o tenemos otras profesiones o hemos tenido. Pero bueno, se da mucho a los abogados, ¿no? Que sí. están tan acostumbrados a escribir, que también sean escritores de ficción o poemas o lo que fuere. Pero no he conocido muchos médicos que se dediquen a la profesión literaria. ¿Recordás alguno en la historia? Hay varios médicos que escriben más novela histórica o cuestiones históricas, porque la medicina es un tema, no diría ahora, ¿no? Pero desde en el siglo pasado y desde el medioevo, una cosa muy interesante para todo el mundo, ¿no? A todo el mundo le interesa un poco, bueno, es parte fundamental de la vida y de la existencia, con lo cual hay mucha gente que ha coqueteado con distintos disciplinas relacionadas a la medicina. Después, bueno, los grandes, Leonardo da Vinci, o sea, se sabían de un poquito de todo. Entonces yo creo que siempre entre los médicos uno encuentra, donde va, encuentra un médico. Hace un curso, no sé, de buceo y siempre hay un médico. Hay un curso de alguna disciplina marcial rara y hay un médico, porque tiene que ver un poco con la curiosidad. Lo que pasa es que el manejo de la palabra del médico no es literario. Y justamente lo que sucede en general es que el médico se maneja con un discurso un poco más técnico, un poco más seco, un poco más científico y no se siente demasiado cómodo en estas cosas y bueno, es más complicado eso. Sí, es más habitual encontrar médicos que se dedican a la pintura, por ejemplo. Claro. ¿No? Eso es más habitual. Sí. Tal vez sí, porque sí. tienen que hablar menos o no responder tantas preguntas. Yo digo que a veces el periodismo es muy similar a la función del médico. Si fuera verdadero el periodismo, te tiene que decir la verdad sí o sí, porque es algo que está objetivo fuera de la determinación subjetiva. Lo mismo debería ser el periodismo, pero últimamente se ha convertido en promocional el periodismo. Bueno, y decime, ¿cuál es tu random en la literatura? ¿Cuántos libros has editado hasta ahora? Yo edité 4 libros, 2 fueron por premios nacionales, con lo cual también quiero destacar un poco la presencia de los premios, porque mi primer libro editado, que ahora se va a reeditar, Diotima lo va a reeditar, porque fue Diotima es la editorial. Diotima es la editorial que sacó mi último libro, que es Un sol que me disuelva, que es esta novela que vos conocés, Daniel. Y, la he leído virtual. Claro, exacto. En ebook, como en un ebook improvisado. Pero bueno, este primer premio fue un premio nacional al que yo me presenté, el premio de narrativa de Adolfo Bioy Casares, cuyo premio era la edición justamente del libro y la presentación en la Feria del Libro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo quiero destacar esto porque no hay muchos premios que sean así, que tengan esta envergadura para un escritor nuevo. Nobel, claro. Las editoriales o los concursos en general se basan en escritores que después puedan ser vendidos los ejemplares, cosa que es lo que sucede. Entonces hay poca cuestión para editar a un editor Nobel. Y esto es un aliciente muy importante en alguien que escribe y que siempre uno escribe porque le gusta y escribe, pero el proceso se completa con alguien que lee. Claro. Ahora, ganar este premio tan prematuramente en tu carrera, ¿te ayudó para decidirte que tenías esa vocación? No, me dio un aliciente. La verdad es que yo, como descubrí la escritura así un poco tarde, fui escribiendo, pero bueno, después de un tiempo uno puede hacer un taller, conversar, mostrar sus escritos, pero me dio un aliciente como para ver que había otros lectores, otra persona que pudiera leer y pudiera
apreciar entre comillas, ¿no? Sabiendo las limitaciones del caso, pero sí me dio un aliciente para poder seguir, porque a veces pasa un poco que uno hace con mucho entusiasmo muchas cosas, saca mucho tiempo, es una, ya decimos todos, ¿no? Pero es una profesión muy solitaria, uno necesita como una familia continente, porque uno está solo escribiendo. Nada más solitario que un escritor, claro que sí. Muchos entonces lo dicen. es bastante, es compulsivo, ¿no? Es uno lo que necesita hacer, pero realmente uno agradece a la familia que apoya, pero también estas cuestiones necesitan, inclusive yo he tenido varias menciones en la Universidad de Lanús, en la Universidad de La Plata, entonces siempre ir a buscar esa mención, conocer la gente, tener un poco de contacto con otros lectores, está, bueno, es una satisfacción Claro. personal, ¿no? Además, nada mejor para un escritor o para un poeta que el elogio o simplemente la lectura. La lectura, exacto. Del lector anónimo. Porque claro, la familia, los amigos siempre te van a decir que sí, y en realidad uno no escribe ni para la familia ni para los amigos. Es más, si muchos escritores dijeran que escriben para ellos, estarían todos peleados, porque Claro. creo que hay mucha temática familiar y de amigos No, y además, en las tramas. ojo, que no todas las familias y los amigos leen, porque realmente hay un grupo de gente que lee, pero mucha gente no. Entonces, a veces, qué sé yo, uno tiene amigos que no disfrutan de lo que uno puede leer, entonces de lo que uno puede hacer, entonces a veces ni lo leen a uno, la amistad pasa por otro lado, ¿no? Sí, ni la amistad, ni la familia y últimamente ni siquiera los lectores. No sé si habrás visto últimamente un artículo muy interesante que publicaron que se llamaba Nadie lee. Claro. Y lo publicó una mujer que es colaboradora de un diario hace varios años y donde criticaba el hecho de que nadie lee y que además nadie le paga. Estaba denunciando que no le pagaban desde hacía 6 meses su trabajo en el propio diario que lo publicó, que lo publicaron sin darse cuenta. Es decir, que ni Claro. siquiera aquel que te publica te lee. Claro. Y esto ocurre últimamente también ante la desaparición de la función del editor, que a veces publican a alguien o a algunos cánones o a algunos grupos, dependiendo del nivel de marketing, como hablamos la otra vez, y de ciertos intereses. Sí, yo creo que es difícil en conseguir lectores consecuentes y los lectores de alto rendimiento, que para mí son aquellos que pueden leer un poco más allá de la poesía, un poco más allá de un cuento y llegar hasta una novela. Creo que últimamente la inclinación hacia la lectura corta que te proponen las redes lleva a un aburrimiento prematuro en cuanto a la novela. ¿Qué te pasa a vos como lectora en tu relación de hoy con esta voraz que eras cuando eras chica? Sí, evidentemente hay otras cuestiones que hacen que uno lea mucho menos. También uno tiene una distinta disciplina o distinto manejo de la lectura, con la cual uno la puede aprovechar más, uno selecciona un poco más. Yo empecé a leer de todo, por eso mi gusto es bastante ecléctico, porque leía la biblioteca que estaba en mi casa, y en general son todos clásicos, y yo me gustaban, digamos, autores que nadie conoce, o había... Recordame 2 o 3 que te hayan marcado. Y bueno, lo primero, Cortázar, después a mí me regalaron, hablando de Italia, a los 6 años me regalaron la primera novela que la habré leído más o menos ahí cuando empezaba a leer, que era una novela terrible, que era Corazón, de Edmundo D'Amicis, porque en la colección Robin Hood regalaban todos a los chicos. Entonces yo ahí empecé, y después había una colección de autores argentinos que se llamaba como Biblioteca Contemporánea, que eran todos unos fascículos, que estaba Florencio Sánchez, estaba Sin Rumbo de Cambaceres, estaban todos esos autores, y también están los nuevos, y estaba, no sé, David Viñas. Bueno. Era súper completa. Y Borges. ¿Lecturas juveniles? Sí, por supuesto que leí cosas que después volví a leer porque no entendía.
pero por ejemplo, Flaubert también estaba en casa y lo leí. Mi abuela tenía mucho Simone de Beauvoir, porque mi abuela, claro... Era una adelantada. Claro, pero la admiraban de acuerdo al personaje más que a la literatura, ¿no? Porque eran una... Claro, le interesaba el personaje. Ella leía mucho también y ella me decía, me hizo descubrir, en ese momento me hablaba mucho de Victoria Ocampo y a mí me fascinó Silvina, siempre es una de mis escritoras preferidas después cuando la conocí. Pero bueno, en ese momento yo era bastante chica y me acuerdo que leyendo a Simone de Beauvoir me decidí a que yo tenía que hacer algo universitario porque yo quería como esa vida así de encuentros, de debates, de amores y de cosas súper importantes. Una posición muy equidistante, liberal de lo que se acostumbraba en la época. Claro, exacto, pero digamos una posición que se contrapone un poco con ahora, que a lo mejor, no sé, los jóvenes quieren ser otra cosa. Yo como que quería ser como re importante para el mundo. Bueno, tal vez lo sea, si no te das cuenta. No, pero digo que cómo cambia un poco ahora las cuestiones que a lo mejor tienen que ver un poco más con la fama, las redes, ¿no? Pero en ese momento era genuino en mí porque claro. como que digo, bueno, en la facultad voy a aprender, voy a tener una vida, me idealizaba un poco eso, digamos. Bueno, estamos hablando con Mariel Pardo, una médica escritora, o escritora que a su vez es médica, y creo que es el momento de hacer una pausita, poner algunos anuncios y seguimos luego. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, programa Sendero de Escritores, Guido 1566, código postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, programa Sendero de Escritores, Guido 1566, código postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, ustedes saben que en este programa solemos tener una visita en el estudio, pero también una visita vía Zoom, cosa que disfrutamos muchísimo porque el programa nos permite hacer un paneo por todo el momento actual de la literatura y estamos con un licenciado en comunicación, un colega que acaba de editar una novela, Juan Pablo Cantini. ¿Cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Bueno, con ustedes. Aquí está escuchándote otra novelista, Mariel Pardo, que te saluda. Hola, ¿qué tal? Encantada. Hola, ¿cómo estás? Integrantes de una nueva camada, podemos decirlo, no porque sean extremadamente jóvenes, que lo son, sino porque hay generaciones que se van intercambiando unas con otras y creo que ustedes están en la última ola de la literatura argentina. Contame un poco, Juan Pablo, ¿cómo es esta novela Mordiendo en el Vacío? Que voy a mostrar ahora en cámara. Aquí la tenemos con estos dibujos geométricos. ¿Cómo te tropezaste con esta novela en tu vida? Bueno, primero gracias por lo extremadamente jóvenes. Para mí lo son todos. Muchísimas gracias por eso. Bueno, Mordiendo en el Vacío es la historia... ¿Tenemos alguna fritura por ahí, Juan Pablo? Vos que sos licenciado en comunicación nos vas a comprender. ¿Qué estaría pasando, Leo? No sabemos, parece que es de tu lado. Sí, yo estoy conectado, te escucho perfecto, no te veo, pero te escucho perfecto. Bueno, entonces vamos a reiniciar la comunicación, Juan Pablo, si nos esperás unos segundos. ¿Sí? Un segundito nada más.
Tal vez escuchamos un temita por ahí mientras tanto y volvemos a establecerla. Bien, se ve que un licenciado en comunicación arregló las cosas ahí y estamos... Ahí. Bueno, yo te había preguntado sobre tu nueva novela, Mordiendo en el Vacío, que me la recomendó fervorosamente una amiga que creo que tenemos en común, novelista también, que se llama Natalia Cito. Sí, Natalia Cito, amiga, maestra de siempre. Aprendí y aprendo mucho con ella. Es muy interesante todo lo que hace Natalia Cito, que creo que en estos momentos, estos días, está dando un curso sobre autoficción, un taller de autoficción. Sí, está dando y ha dado, ¿no? Que ha dado también, y aparte ha escrito parte de novelas con autoficción o con realismo novelístico, como en el caso de 27 noches. Sí, he leído casi todo. Ah, muy bien. Bueno, pero ahora queremos saber de Juan Pablo. Decime, Bien. contame sobre esta novela. Mordiendo en el Vacío es la historia de un crítico gastronómico que nace sin sentido del gusto y del olfato. Con lo cual es un gran farsante. Sí, claro. De ahí parte la Bueno, la como novela. casi todos los críticos. Bueno, Que hay intuyen un lo poco que de van a eso. decir. Hay un poco de eso, hay un poco de crítica a la crítica. Sí, digamos, claro. sobre todo la crítica gastronómica, pero la crítica en general. Y le suceden otras cosas en esa búsqueda del sabor que no tiene, ¿no? Es un mal congénito. Me crucé con esta idea, que creo que me habías preguntado eso. Sí, Y en el 2015 yo venía trabajando mucho el tema de alimentación y cultura, había elaborado una tesina de grado sobre ese tema, había trabajado mucho tiempo como periodista y tenía ese tema en la cabeza y empecé talleres literarios, a volcarme hacia la ficción. En aquel entonces un taller de Natalia Rosenblum, también gran escritora. claro. Y empecé a trabajar con esa idea, empecé a imaginarme un personaje que no tuviera sentido del gusto y ni del olfato, que pudiera disfrutar un plato, ni conectarse con los olores, con los aromas de la cocina, y cómo eso quizás tenía cierta repercusión emocional. Bueno, y a partir de ahí puse a rodar el personaje, ¿no? Bien, ¿y cómo pudiste desarrollar, dado que hay un ambiente de verosimilitud, sobre todo entre los críticos gastronómicos, tanto que también se hizo la serie esta de Brandoni, en la que actuó Robert De Niro también, ¿no? Que da tanto para desenrollar el rollo de la ficción. Sí. ¿Cómo logré ese plano de verisimilitud? Claro. A partir de la propia experiencia en el mundo gastronómico, ¿no? Yo no solo trabajé como periodista gastronómico, sino que trabajé muchos años como barman o como encargado de bares. O sea, lo conozco, Ah, qué un mundo interesante. que conozco bien. Sí, que estabas escribiendo autoficción también. No es autoficción, en realidad, Autoinformación. porque el personaje no es que yo no soy ese personaje, ¿no? Ese personaje claro. que se llama Adil, y hay elementos que se ponen en juego, porque sí, yo creo en esto de pinta tu propia aldea primero, ¿no? Claro. Bueno, de todos modos, me imagino que tenés como una información y una intuición de primera mano al conocer este mundo, ¿no? Y me dijiste que hiciste como una tesina también en relación a la alimentación. Sí, en su momento, tutoreada por Matías Bruera, un gran sociólogo, la tesina se preguntaba por el desarrollo del consumo gourmet en una Argentina hambreada post-crisis del 2001. Ah, qué paradojal. Sí. Pero tu teoría y tu novela me dispara la idea de que uno siempre está rodeado de las cosas que conoce, y vuelvo a repetirlo acá en el programa, cosa que he dicho antes, que a veces los escritores no pueden ocultarse en sus propios escritos. Saben más de lo que dicen, o conocen
la trama y los personajes más de lo que revelan. Sí. Pero en todo, te diría que casi todo texto. Juan Pablo, nos pinchamos de nuevo. No Parece que estamos hablando tanto de comida que se huye como una fritura. La fritura. Hay una pequeña fritura. A ver, contanos un poquito más si podemos seguir. Ahora sí me escuchas bien. No, estamos fritos. Estamos fritos, Juan Pablo. Estamos presentando la novela Mordiendo en el Vacío, una muy buena edición de esta editorial interesante, No Tampoin. Qué interesante que es todo lo que tenga que ver con Puan. Y esta editorial también es muy interesante. ¿Cuánto hace que sacaste esta novela, Juan Pablo? Y esta novela es del 22. Del 22. Bueno. Te digo, la presenté el día que Argentina se jugaba todo con México Bueno. en el Mundial. Bueno, hay dos cosas en el título de tu libro. Una que es Mordiendo, que tiene relación con la temática, y otra es En el Vacío, porque te seguimos escuchando mal, Juan Pablo. Vamos a tener que encontrarnos en otra oportunidad. Sí, pero qué pena que se Te volvemos a llamar. En otra oportunidad volvemos a llamarte. Muchas gracias por esta novela, Mordiendo en el Vacío, por darnos tus explicaciones de quién está detrás de la novela, y saludos a nuestra común amiga Natalia Cito. Un placer, un saludo para todos. Gracias, Juan Pablo. Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras. Puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de librerías Cúspide. ¿Querés hacernos llegar tu opinión? ¿Necesitas anunciar la presentación de un libro o de un encuentro literario? Tenés una forma directa de comunicarte. Simplemente escribinos a nuestra dirección de correo electrónico. Anotá el mail: sendero.escritores@gmail.com. Bueno, seguimos. Lamento que hayamos tenido este inconveniente de algún modo gastronómico por la fritura con nuestro amigo Juan Pablo. Pero seguimos aquí en el estudio con Mariel Pardo. Pasamos de una profesión a otra, pero no como ustedes creen a la medicina. Pasamos a la literatura, que es una profesión que me ha dicho acá la señora Pardo, una palabra que es un hallazgo. La escritura, me dice, para mí es fatal. Exactamente. Y es una muy buena definición para muchos escritores. Voy a hacer una confesión. No hay día que yo no escriba, es muy raro que no escriba. Así que para ponerse a hacer una novela, vos dijiste antes que es una profesión, vamos a llamarle, muy solitaria. Sí. ¿Y cómo es en tu mundo? Sí, bueno, justamente es eso que surge, lo de que escribir es fatal, tiene que ver con que muchas veces me dicen, bueno, nada, vos, como, qué suerte que tenés esto, que lo disfrutás y qué lindo. Y yo la verdad es que no sé si entiendo por disfrutar. Disfrutar, a lo mejor disfruto estar tirada con un trago, con un daiquiri, con un bomboncito. No, la verdad que escribir se sufre. Por eso digo, lo hago porque es fatal, no lo puedo evitar. Entonces ese sufrimiento que es un poco cuando uno piensa, sin ningún tipo de comparación, pero digamos en un artista, no sé, Miguel Ángel pintando la Capilla Sixtina ahí medio encorvado, con que le duela, o San Martín cruzando los Andes. Creo que hay cosas de la pasión que tienen que ver con un poco con bancarse todo, ¿no? Por eso. Y bueno, el tema antes hablamos de Da Vinci. Sí, también. Pero Da Vinci se bancaba todo porque en realidad terminó como cocinero o como chef. Pero Da Vinci en realidad era músico. Claro. Y todo lo demás lo hacía porque se lo exigían, ¿no? Sí, viste que uno dice un Da Vinci cuando le hace varias cosas bien, ¿no? Claro, un Leonardo. Ese es un Leonardo. Y bueno, con esta novela, es una novela que yo escribí hace tiempo, casi toda, después, bueno, la fui... Quiero decir que es una novela que tiene un título que yo hubiera envidiado, sobre todo para un libro de poesía. Recuerdo que la novela
es un sol que me disuelva. Es realmente Es una frase de un verso del poema de Alfonsina Storni, Un sol, justamente, que habla del amor. Claro. Y ella dice, yo necesito un sol que me disuelva, Y vos ¿no? también. Claro, exactamente. Iba bien en esa novela. Te pregunto, ¿y vos también? Y me dijiste que sí. No, claro, necesito como esta cuestión Porque ¿a de quién las apela? cuestiones intensas, ¿no? ¿A quién apela? Un sol que me disuelva. Claro, no, apela a eso, al amor, a los sentimientos fuertes, ¿no? Porque acá son 4 personajes. Son una 4 personajes. Novela coral. Es una novela coral. Para mí fue un desafío de composición, porque yo tomo la escritura como, sí, de expresión de lo que siento, de lo que me pasa, pero nada literal, y lo tomo como un desafío arquitectural, si uno quisiera. Entonces yo me planteé en esta novela hacer una novela en primera persona con varios personajes y tratar el tema que a mí siempre es un tema que me atraviesa, que es los diferentes puntos de vista o los diferentes sentimientos que ante una misma cuestión tiene la gente, y que también tenía que transcurrir en un espacio de 1 o 2 horas, donde el personaje recuerda, piensa y va, digamos, va cambiando la trama. La trama también tiene secretos. A mí siempre me gusta también alguna cosa un poco más de trama con respecto de historia, ¿no? De las viejas novelas clásicas que yo he disfrutado tanto. Así que cada personaje, que son de 2 generaciones diferentes, está Diego, que es un muchacho cerca de los 40, con algún fracaso. La novela empieza con que vuelve el amor de su vida, que es Magalí, que era la chica perfecta que en algún momento tuvo que ver con él. Después vamos a ver a Magalí, por qué es que vuelve. Y después hay 2 personajes más que son de otra generación, que son Osiris, que es un empresario que también muy racional y muy exitoso, que guarda un secreto un poco sentimental, y Andy Cassini, que es un cantante de boleros venido a menos, que ha sido muy exitoso en su momento. Así que bueno, fue una composición, además yo quería que los personajes sonaran diferentes, o sea, esos desafíos que bueno, modestamente traté de ir resolviendo, ¿no? Yo estuve leyendo algunas cosas sobre bien. vos, y entre ellas leí un texto de un lector tuyo, que dijo, respecto a lo que hablabas de los personajes, que la novela tiene una interioridad por momentos asfixiante, tanto así como salvaje. Y dice, varias tradiciones literarias parecen desafilar en el ritmo y el tono de sus páginas. Aduce que también puede estar Puig, Ruth y el amor de una literatura al margen que, al parecer de este modesto lector, se nombra, saluda a otra novela como Un sol que me disuelva, que trata de un mundo pormenorizado y dinámico, que además tiene este bellísimo título. Bueno, es una opinión de un lector, es bastante imparcial. Sí, es además un lector muy erudito. Entonces, bueno, es una gran satisfacción para mí. Sí, a mí es como un poco el perfil de una novela un poco, a lo mejor, más clásica, ¿no? Tiene esta cosa también asfixiante porque es como, no es un fluir del pensamiento literal, pero sí es algo, es como una especie de soliloquio que tienen los personajes, ¿no? Entonces, piensan, se acuerdan de esto, de lo otro, y uno va componiendo un poco lo que sucede. No hay un tercer narrador, sino que por esas cabezas va componiendo toda una historia donde el lector puede armar todo, porque el lector es el que conoce todo. Bien. Como suele suceder, ¿no? Así que, bueno, es una novela que la verdad que quiero mucho. En tu novela, sí, ¿tuviste un editor en el sentido de alguien que te aconsejara, que te llevara por el camino? Claro, yo esta novela la empecé a trabajar con Roberto Ferro, que fallecido recientemente, que es un crítico literario muy conocido, académico de la UBA.
Y la trabajé con él y después la retomé en un taller literario donde en realidad hablando con otros escritores y los coordinadores del taller, Gonzalo Garcés, Maximiliano Tomás, uno empieza como a escuchar a esta cuestión de editarla, ¿no? La verdad es que la novela estaba bastante ya hecha y sí, como siempre sucede, antes de publicar uno tiene que cortar alguna cosa, las novelas prácticamente uno las va cortando para que justamente saca algún personaje para que tenga más peso, va acomodando, pero fue realmente bastante hecha por mí, digamos, no ha tenido... ¿No fue algún pedido de tu editor? No. Graciela Escarlato, que es la editora de Diotima, es una escritora también muy buena y muy sensata a la hora de aconsejar, pero la verdad que venía bastante redondita, porque además era como que ya estaba bastante trabajada. Y sí, había una cuestión a veces de la extensión, que uno quiere alguna otra cosa. Y a veces también el trabajo de una novela es bastante complicado porque es como una especie de macro en la cual uno después lo vuelve a leer y a lo mejor hay personajes que le gustan mucho, pero no tienen mucha participación en el resto de la trama y uno, para darle fuerza a eso y que no sea tan disgregado, ya de por sí, esta es una novela con alguna disgregación que exige alguna cosa de composición de lectura, ¿no? Claro. Yo pido donde eso, digamos, no. Donde el lector tiene no que participar. Claro, no transo. Sí, digamos que es una cosa que no es que exige un poquito, ¿no? Pero bueno, es la idea que yo tengo con respecto a dar a conocer lo que hago yo. Entonces, a veces pasa, eso nos pasa a muchos de los escritores, que hay personajes que nos encantan, o escenas que nos encantan, pero que a lo mejor en función del total uno lo deja para otro próximo personaje porque le saca mucha fuerza. A veces hay un personaje que es medio secundario y tiene mucho más fuerza. Entonces hay pinceladas. Yo soy muy de los personajes. Acá hay personajes muy fuertes. Claro. Y entonces me gusta este tema de plantear en pinceladas personajes como que me resultan muy interesantes y no desarrollarlos del todo. A la forma clásica de describir los personajes desde el punto de vista psicológico y físico, ¿no? Exacto. Bueno, estamos hablando con Mariel Pardo. Vamos a ir, Leo, a ver si tenemos unas recomendaciones, si tenemos alguna tanda. Allá vamos. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, seguimos acá con Mariel Pardo, que es muy efusiva, muy sonriente y le pone mucha garra a su profesión de escribir, que la haces con una voluntad que a veces no es tan frecuente. Te quería preguntar, ¿cuántos libros llevas? ¿Cuáles son tus miradas sobre cada uno de estos libros? Y si los volvés a leer. En general, vuelvo a leer muy ocasionalmente, si necesito algo, y cuando los vuelvo a leer, o a veces para hacer una reseña, ahora con la reedición de mi primer libro lo volví
a reeditar. ¿Cuál es tu primer libro entonces? El Felpudo y otros cuentos, que sale por Diotima ahora. Ahora el que está en todos lados es Un sol que me disuelva, claro, ¿no? Que es esta novela que se encuentra, la verdad que en Capital, en librerías. Está muy bien, además uno va y lo consigue, que es importante en los libros. Bueno, hoy todos los libros se consiguen en las redes, hay que acostumbrarse a eso. Claro. Para no facilitar las excusas. Vos sabés que fui y no lo encontré. Claro. El que quiere leer un libro. No, pero a veces pasa porque los escritores justamente no conocidos o no tan conocidos, a veces tenemos con las editoriales independientes un tema que están en tal librería que de repente es un poco lejana. Entonces, en unas sí, en otras no. Claro, entonces la verdad que está muy distribuido porque, bueno, está en Cúspide, está en varias que tienen varias sucursales, así que eso está muy bueno también y eso muy es mérito de Graciela Escarlato y la editorial Diotima, que también tiene una colección muy interesante de escritores argentinos y tiene una línea editorial también muy piola para nosotros y para dar a conocer claro, nuestros libros. Y bueno, después yo tengo un libro que es una novela corta que ganó un premio de la Universidad Nacional de Moreno, que ese también se editó, pero prácticamente no se consigue por Amazon, que es bueno, de Correcaminos y Coyotes se llama. Y después tengo otro libro de cuentos que se llama Hasta Dios en Camello, que también esos son como más complicados porque pasa con la difusión, ¿no? Uno llega, lo saca y después. Pero bueno, tengo mucho inédito, sigo escribiendo, así que veremos. Sí, te veo profusa. Y te veo además entusiasta con el tema de la literatura. Y a propósito de esto, te voy a hacer esta pregunta. Bueno, no me dijiste claramente si los leías, si volvías a leerlos. Una cosa, sí, a veces los releo, porque además también siempre busco alguna cosa, si quiero reeditar o algo, y lo que me pasa es que a veces me sorprendo mucho con lo que escribo. Como que no me lo acuerdo. Te hago la pregunta, ¿a favor o en contra? No, muchas veces me sorprendo gratamente. Digo, esto lo escribí yo, pero yo creo que es un concepto un poco como derridiano, de que el lenguaje va solo. Y no va tanto con el pensamiento. No sé, es un poco así, ¿no? De pensar, ¿cómo me sale escribir? Sí. Y bueno, no es que yo lo pienso y escribo, salen las palabras, ¿no? Yo esto, bueno, lo fui aprendiendo, no es que fui leyendo y me interesó y me quedó como ese concepto y a veces me da como digo, ¿qué parte mía hizo esto? Porque... Así que bueno, releerlo te sirve para reargumentar. Pero no releo mucho, la verdad, no lo releo mucho. No. ¿Por qué será, no? Que a veces Borges decía que él publicaba para no seguir corrigiendo. Sí, eso es verdad. Y además, releer también hace ver que uno dice, uy, ¿qué escribí? O sea, no me gusta, así como no me gusta ver esta entrevista, no la voy a ver, porque ya después me veo así como fresca, chispeante y no me gusta para nada. No me gusta ver mucho, porque no parece, pero no. Bueno. Lo dejo ahí, digamos. Pero en ese sentido no. Y incluso de releer, también tengo un poco de compulsión de leer cosas nuevas, pero a veces vuelvo a mis novelas preferidas y digo, qué espectacular. Sí, claro, y uno vuelve, ¿no? Hay que leer donde uno se encuentre cómodo. Total. Te hago una última breve pregunta, porque después vamos a ir al cierre. En realidad más que preguntarte, es una indagación. ¿Qué pensás de la influencia tanto en la medicina como en la literatura de la creciente influencia de la inteligencia artificial? Sí, todavía no tengo demasiado pensamiento porque la verdad que sería, como digamos, opinar de cualquier cosa que no se conoce. Yo creo que yo tengo una escuela médica que tiene que ver con... lo científico unido a lo artesanal, esa figura del médico que además en la relación médico-paciente hay un aura, una cuestión de confianza, una cuestión de que va más allá de lo que ayuda en la curación. Eso es un poco lo que yo digo cuando a veces los pacientes leen de todos lados y de Google y de la vecina y del otro. Entonces, bueno, uno tiene las herramientas que tiene, pero un poco se ha perdido esa cuestión, si bien antes, bueno, era todo como muy soberbio.
realmente se ha perdido esa cuestión que uno tiene demasiada información. A mí me pasa también en millones de cuestiones. Y con respecto a la literatura, yo creo que también hay cuestiones, o mismo en la medicina, hay algoritmos y que ahorran tiempo, que son súper eficaces para gran parte de las cuestiones médicas y de las cuestiones literarias. Ahora, hay casos en los cuales no puede intervenir la inteligencia artificial porque escapa a los algoritmos de todos los conocimientos previos y que necesitan un toque humano nuevo que probablemente no sea para todo. Y lo mismo con la literatura, ¿no? Esa cuestión de genio que puede tener, no sé, un Borges, me parece que eso no se va a poder imitar. Pero bueno, darle el lugar que tiene y el super lugar que tiene, bueno, para un montón de cosas. Lo que me estás diciendo me ayuda a continuar pensando en la idea de que, tanto por haber leído como para tener una formación académica, lo que sirve de uno, en conjunción con la inteligencia artificial, es la validación. Si finalmente es más importante hacer la pregunta que muchas veces la respuesta, ¿no? El foco de la pregunta. Y en la pregunta está la autoridad de la vacilación. Bueno, voy a despedir a Pavel Pardo, que ha sido un programa velocísimo debido a tu efusión, y desearte mucho éxito con esta novela Un sol que me disuelva. Y vamos a ir cerrando la noche a un acontecimiento muy especial, con música y con alguna lectura que les voy a hacer ahora. Si tienen por ahí algo de música, yo lo voy cerrando. Bueno, quiero contarles que a propósito del fallecimiento del gran poeta y traductor Aulicino, yo traté de ilustrar este día, esta noche y este recuerdo con Aulicino, buscando una música italiana. Aulicino amaba Italia, yo también, es mi otro país, mi otra nacionalidad. Y me encontré con Paolo Conte, seguramente ustedes conocen este tema, y dije, bueno, lo voy a poner. Él tiene una voz ronca, muy distintiva, que combina elementos del jazz. Creo que era médico también, es Paolo Conte. Y es muy reconocido por crear estas atmósferas evocadoras. Y fíjense ustedes lo que es la casualidad, que yo busco esta música para recordar a Aulicino, con un ambiente propicio, y investigando sobre este video que ustedes también están viendo, de unos bailarines que recorren la ciudad y la van mostrando en sus bosques, que también la nombran, en la edificación de siglos y siglos. Y es la ciudad de Ravenna, la maravillosa ciudad de Ravenna, en la Emilia-Romagna, que debe tener 150, 200.000 habitantes. Y bueno, y este era para homenajear a Aulicino, que fue el mejor traductor que tuvo la Divina Comedia del Dante, por lo menos en español, esto dicho por muchos músicos reconocidos. Y vean lo que es el destino, la casualidad, o qué. ¿Quién está enterrado con su monumento en la ciudad de Ravenna? Nada más y nada menos que Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia, aquella obra que le demandó tanto tiempo y tantas pasiones a Jorge Aulicino. En homenaje a él, entonces, esta canción de Paolo Conte. It's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, 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 da-di-doo-di-doo, chi-boom, chi-boom, boom, da-di-doo-di-doo, chi-boom, chi-boom, boom, da-di-doo-di-doo.